El Complejo Teatral de Buenos Aires y el Banco Ciudad presentan un ciclo de entrevistas cercanas con artistas emblemáticos de los 60 años del Teatro San Martín. En este capítulo charlamos con Emiliano Dionisi. Estoy con Emiliano Dionisi. Hola Emiliano, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias, Marcos. 60 años del Teatro San Martín es la excusa que tenemos para charlar hoy. Y vos estuviste a los 12 años en Galileo Galilei, que esto lo recordamos hace un tiempito. ¿Fuiste consciente de esa experiencia? ¿Qué te acordás ahora, 20 años después? Lo viví en su momento con mucha felicidad y hoy lo recuerdo con mucha felicidad. Yo siempre fui espectador del complejo teatral desde muy chico, de ir a ver puestas con mis viejos, y de la mano de Hugo Midón, que yo estaba estudiando en su escuela, me llegó la propuesta de hacer una audición para el teatro. Me habían mandado una escena de Galileo Galilei de Brecht, que yo la preparé con Hugo porque él me ofreció ensayarla con él en su estudio, así que me junté una tarde, la ensayamos. Recuerdo con mucho nervio irme de Ramos Mejía con mi mamá en el tren, en el Sarmiento, y después tomar un colectivo que nos dejó en la esquina del teatro. Y recuerdo haber entrado a un sitio muy, muy grande, muy parecido a un hangar, con una puerta metálica enorme y un piso de madera, no entender mucho dónde estaba, y me tomaron una audición muy amorosa, Rubén, el director Schumacher, con Alberto Segado. Salimos de ahí, fuimos a comer una pizza Banchero, ya aprovechando un poquito la salida, y de ahí nos volvimos a Ramos, y cuando llegamos a Ramos ya nos habían avisado al teléfono fijo, porque no había celulares, que me querían ver otra vez. A la semana siguiente fuimos con mi mamá, casi como Cava, le hicimos exactamente el mismo recorrido, caminamos por las mismas calles, dijimos que después íbamos a comer una pizza al mismo lugar, Claro. y volví a entrar a ese lugar tan extraño que yo recuerdo con una inmensidad tremenda, y ese lugar ya no tenía esa cortina de seguridad que yo años después conocí que era eso, pero ya ese portón no estaba elevado, entonces donde estaba ese portón ahora estaba la platea, esa platea que es un mar de sillas. A mis 12 años ver eso me pareció impactante, y lo único que me pidieron es que me pare en el escenario, en la boca del escenario solo, y que le hable al director que estaba al fondo de la platea. Y hablé un ratito y me dieron las gracias. Me fui con esa sensación como de inmensidad, de ese lugar inmenso. Fue una experiencia fue casi un bautismo, no sé, algo así. Claro. Hicimos lo mismo y... Antes de ir a eso, a la buena noticia, digo, de la primera prueba a esta segunda, que fue más que nada, por lo que contás, ir al escenario y hablar. La primera vez fue como algo natural o lo viviste medio nervioso? Tenía nervios, pero sí lo sentí como algo, un juego que yo conocía de alguna manera. Y en mi casa siempre me enseñaban que la experiencia era lo que valía, independientemente de los resultados que uno busca. Entonces, ya pasar por la experiencia, entrar a ese escenario que yo tantas veces había visto en la platea, conocerlo desde el otro lado, conocer los pasillos, me acuerdo el olor. Hoy cada vez que entro a San Martín me recuerdo el olor. Yo siempre digo que el olor del Teatro San Martín es como el olor de la casa de mi abuela. Son esos olores que te retrotraen a un momento de tu vida y a una infancia en que tuviste. Y las acomodadoras me conocen desde que soy chico, entonces es como, ay, ¿cómo están tus viejos? Entonces, te juro, es como entrar a un lugar muy, muy familiar, muy querido. Claro. Pensaba eso que contabas acerca de la familiaridad, digamos, del Teatro San Martín y también la familia que desde muy chico como que te apoyó en tus decisiones y en esta cuestión de vocación y de inquietudes, diría, ¿no? Por tu costado artístico. ¿Qué reflexión te merece eso, el apoyo de tus viejos? Y mira, yo tengo dos hermanos más grandes. Una hermana que es licenciada en Historia y es directora de una escuela, y un hermano que sigue los pasos de mi viejo, fueron textiles desde mis abuelos, que son textiles. Y siempre absorbimos en nuestra casa un aroma de mucha libertad, como de seguir el camino que realmente quisiéramos, con una bajada muy del trabajo, del esfuerzo, del estudio, pero siempre se respiró mucha libertad en mi casa.
siempre le digo a todo el mundo que las familias no se eligen, que es lo que te toque, y que uno después con el tiempo va creando su propia familia y su propio círculo de gente que te hace crecer. Yo tuve la suerte que además ese seno en el que nací me hizo crecer siempre desde el esfuerzo en un lugar de elección, con amor y con determinación. Tuve la suerte de que me enseñaran desde ese lugar que desde el cariño y desde el esfuerzo uno podía abrazarse a lo que uno realmente quiere hacer. Y siempre decimos que a este mundo le hace falta gente que ame lo que uno hace. Bueno, yo tuve la suerte y mis hermanos también de poder tener esa oportunidad. Bien, volviendo a Galileo Galilei, ¿cómo te enteraste que quedaste en ese momento? Llamado, teléfono de línea y un montón de cosas que mi mamá iba anotando en un papelito para no olvidarse, como cuando empezaban los ensayos, cuántas veces por semana. Y todo eso fue con mucho disfrute. Recuerdo eso, con mucho, ir a los ensayos con disfrute, el estreno con nervios y emoción, a preparar regalitos para todo el elenco, que era una cosa que hacíamos mucho en el teatro vocacional, de preparar un regalito. Bueno, en Galileo éramos como 40, así que con mi mamá que no pasábamos estamos hablando 1999, no pasábamos los textiles un buen momento, si alguna vez lo pasaron en la Argentina, pero fuimos a Once a comprar unos regalitos para todos. Me acuerdo que eran unos munditos chiquititos como el astrolabio que tenía Galileo, y los pusimos en unos sobrecitos y los regalamos. Mis hijos iban a un montón de funciones, ya cuando iba solo, mi papá me esperó en la puerta del teatro cuando saliera de la función, me preguntara cómo había ido. El teatro empezó a formar parte de mi vida cotidiana. Y bueno, celebro mucho ese apoyo que tuve y por eso también me resulta tan familiar, porque yo lo vivía a la par del colegio también. Yo hacía la tarea en los camarines de la Martín Coronado. Qué loco. Estaba repasando, bueno, tu trayectoria y decenas de obras y cosas, pero claro, en el Complejo Teatral de Buenos Aires estuviste en Galileo Galilei, en el Teatro San Martín en La Coronado, después estuviste en el Regio, con El Pan de la Locura, Sí. y después ya la dirección de Recuerdos a la Hora de la Siesta en 2018, que bueno, ahí digamos fue como otra faceta, ¿no? Ya como director. Si querés podemos hablar un poco de eso porque fue un suceso esa obra, ¿no? Y creo que está por volver en cualquier momento y queremos que esté siempre, porque la verdad que ¿cómo lo vivís ahora, ya unos cuantos meses después de ese estreno y de esos premios y de todo lo que pasó con el público? Y a mí me pasó algo emocionalmente muy fuerte, que era volver al complejo, esta vez como director, que es un camino que yo empecé a tomar hace más o menos unos 10 años. Eh, y, y era una responsabilidad y una oportunidad de cerrar cíclicamente algo muy emotivo, volver al complejo esta vez como director. Hoy me acordaba cuando pusieron el afiche de Galileo en la puerta del teatro, llegamos un día a un ensayo, estaba puesto y recuerdo ver a mi mamá muy orgullosa señalándome que mi nombre estaba ahí entre los dos actores. Me acuerdo el día, me acuerdo el momento, y en la calle Corrientes, bien ruidosa, con la gente que pasaba, con el que vendía la garrapiñada a un costado y la mujer que vendía sus poemas al otro, que tuvo tantos años en la puerta del teatro. Fue revivir eso, fue revivir a mi mamá con orgullo, fue revivir mi sorpresa, mi emoción, sentirme parte de un espacio y un poco de un lugar tan importante en la cultura de mi ciudad y de mi vida y de mi familia. Así que fue muy emocionante, todo el proceso, fue muy emocionante. La coordinadora de jefes de escenario, Anita, fue la jefa de escenarios de Galileo, cada ensayo llegar y chiquito, ¿cómo estás? Y qué lindo verte y verte tan grande. Fue sentirme en casa. La casa cubierta, yo no la había transitado como actor y para mí es una de mis salas favoritas porque es hermosa, porque por esa disposición que tiene, tan difícil para la puesta en escena, pero tan interesante para el espectador está dentro de ese escenario, está muy cerquita, aunque esté en la última butaca, estás encima de los actores, entonces genera una cercanía muy, muy linda, y todo el proceso fue de descubrimiento, y creo que nos atravesó a todos emocionalmente, al coreógrafo, a la vestuarista, a la diseñadora de luces, a los músicos, a los actores, estábamos emocionados, que los actores una vez que terminaban sus escenas se quedaban a ver las escenas de los otros,
Nosotros montábamos todas las semanas distintos números y los viernes siempre hacíamos una pasada de todo lo que teníamos. Y nos íbamos cada viernes viendo algo nuevo y aplaudiendo después del ensayo, esos ensayos hermosos porque éramos un montón con los titiriteros y con los bailarines. Y después que se iban todos, yo siempre me gustaba quedarme un rato más, ya para bajar un poco la intensidad de la cabeza con la sala vacía y como ese retumbe emocional que había sucedido, y como queriendo recoger un poco el eco de lo que había pasado en cada ensayo para potenciarlo para el que seguía. Así que los espectadores hayan vibrado así la obra fue una palmadita en el hombro. Sentimos que haciendo las funciones estábamos compartiendo de lo que habíamos gestado grupalmente, que nuestro trabajo no es ni más ni menos que eso. El teatro es un trabajo coral, es un trabajo de grupo. Sí, me gustaría repasar 3 conceptos que en algún momento dialogamos, que son el teatro infantil, entre comillas, el musical, entre comillas, y lo popular, entre comillas. Creo que estas 3 cosas se rompieron, se resignificaron, se resquebrajaron para inaugurar algo o recrear algo que ya venís trabajando hace mucho tiempo con Recuerdos a la hora de la siesta, ¿no? Porque era algo para todo el mundo, que era musical, pero era teatro, digamos, como que uno puede poner en crisis todos los conceptos con esto. Es que no es nuevo que los conceptos nos ayudan a nosotros, las etiquetas nos ayudan a sentirnos seguros y pretendemos entender más las cosas y las etiquetamos. Además, la industria necesita etiquetas para saber dónde se ubica, para saber un montón de cuestiones. Pero es verdad que esas etiquetas son impuestas y que los límites son mucho más difusos, y mientras más difusos sean esos límites, más interesante puede ser el trabajo que nosotros creamos. Yo hice siempre intuitivamente algo que yo absorbí, como yo veía teatro para adultos con mis viejos, y a mí, más allá del espectáculo que yo veía en el escenario, me iba con la sensación de haber compartido un momento con ellos. Siempre sentí que el teatro infantil, el teatro familiar tenía que ser eso, tenía que ser un momento de unión entre todos los espectadores. Si voy con mi mamá, si yo llevo a mi hijo, a mi nieto, o si voy solo con amigos, no sé, sé que tiene que ser un espacio donde nos encuentren la emoción y nos atraviesen la emoción a todos por igual. El show familiar es eso, tiene que ser un espectáculo que le interese a todos para poder compartirlo juntos. Lo mismo, nosotros encasillamos el teatro musical en comedia musical, cuando el teatro musical es súper amplio. En Argentina se hizo muchísimo, pensamos que la historia del teatro musical en Argentina es más acotado, ¿no? Teatro musical hay desde Discépolo, no sé, las revistas, los cafés concert, tenemos mucha historia de teatro musical. Y lo mismo con pensar qué es el teatro musical. Bueno, Brecht hacía teatro musical, Cantor hacía teatro musical. Entonces, son herramientas teatrales. El teatro tiene 1000 herramientas que nos sirven para contar historias. Y lo popular me parece interesante en el hecho de que los espectadores no necesiten un conocimiento previo para poder disfrutarlo. Que tenga tantas capas que sea posible, que sea muy rico para todo el que lo ve y que lo pueda asimilar de la mejor manera. Por supuesto que si vos quizás tenés algún conocimiento específico sobre una u otra cosa, o más teatro, o más sobre el autor que estás viendo, vas a poder sacar más provecho de algunas cosas. Pero la verdadera popularidad no creo que sea lo más simple, sino por el contrario, algo que es tan complejo que cualquiera, sea quien sea, que tenga más o menos conocimiento sobre lo que está viendo, lo pueda disfrutar. Bueno, ahí radica la complejidad de la popularidad, de poder interpelar a mucha gente diversa. Buenísimo, tal cual. Estaba pensando un poco en la descripción de estas experiencias en el Teatro San Martín y, bueno, en la del Regio también, dentro de lo que es el complejo teatral. Hablan mucho de cómo es la dinámica de trabajo en un teatro público, ¿no? Y más allá de las diferencias entre una gestión y otra, durante 60 años se consolidó un teatro que es la nave insignia del complejo teatral, ¿no? El Teatro San Martín, aparte reconocido internacionalmente, bueno, todo lo que ya sabemos. Si tuviésemos que decir algo acerca del teatro público, de la función del teatro público, que a vos te parece que debería representar el teatro público, ¿qué podrías decirnos? Yo creo que hay 2 cosas muy importantes, una que está como de puertas para afuera y otra que está de puertas para adentro. De puertas para adentro me parece
importante que un teatro público como el San Martín pueda gestionar todos sus talleres y todo lo que se relaciona con su producción. Que tenga su propio equipo de prensa, su propio equipo de audiovisual, de gráfico, escenografía, vestuario, utilería, que tenga todos esos departamentos es importante porque tiene que ser autosustentable en cuanto a su producción, y además vos al generar un equipo propio generás expertise, generás un conocimiento arraigado con los años que te hace ser mejor en cada producción, que podés recurrir a los bocetos que hicimos de aquella peluca para esa obra, muchas cosas que nosotros no sabíamos cómo resolver, los talleres lo resolvieron en escena, porque están acostumbrados de tantas producciones y de tantos años. Entonces, eso es un valor muy, muy importante y que además puede generar un sentido de pertenencia que hace que todos podamos crecer. Eso es hermoso y fundamental. Y además uno siente que forma parte de una historia, que el espectáculo que uno está estrenando no nace del momento, sino que está en un espacio que produce desde hace cierta cantidad de años, que arrastra un montón de información genética. Eso por un lado. Y puertas para afuera es su valor social, su valor en la sociedad. Todos hacemos al teatro público desde nuestro rol social y apoyando el teatro público logramos tener que todo el mundo pueda tener acceso a producciones de calidad, diversas, y que nos enriquezcan emotivamente, intelectualmente, a precios muy accesibles, y como que logra un estándar cultural un teatro público. Dice, bueno, en mi ciudad, en nuestra ciudad, las expresiones artísticas tienen que tener este estándar, ¿no? ¿Y qué nos interesa a nosotros como sociedad? ¿Qué temas? ¿Qué personajes? ¿Qué emociones? ¿Qué clásicos? ¿Qué autores contemporáneos? ¿Qué directores consagrados o cuáles que recién están empezando y se destacan por algo? Es un espacio de reflejo. La sociedad busca reflejarse en su teatro público. Así que logra ese espejo de dos caras, interno y externo, que es tan poderoso y tan importante que cuidemos y que defendamos siempre. Estaba pensando en 3 tiempos, ¿no? Pasado, presente y futuro. De pasado podemos ir desde tus 12 años, esa experiencia con Galileo Galilei, hasta El pan de la locura, o pasando inclusive en pasado y presente con Recuerdos a la hora de la siesta, porque es un espectáculo que va a volver y yo creo que tendría que quedarse mucho tiempo. Pero, ¿qué pasa con el futuro, ¿no? En estos momentos internacionales de incertidumbre? ¿Qué pasa con el futuro en el teatro? ¿Es, digamos, futurología pensar en eso o es un lugar posible? Pensar que el teatro no va a ser un lugar posible es pensar que no tenemos futuro como humanidad, porque el teatro no es ni más ni menos que encuentro, es encontrarnos todos en un mismo espacio y ver qué pasa. Es tan simple y hermoso como eso. Entonces sí, el teatro obviamente va a volver. Ayer hablaba con una amiga, Laura Oliva, que cuando volvamos vamos a volver con tal nivel de emoción que lo que va a surgir es muy poderoso. Hoy cuando la gente te pregunta qué extrañás de nuestra vida cotidiana, de aquella antigua normalidad, pocos te dicen irme de viaje o entrar a un shopping. Muchos te dicen las reuniones, los encuentros, los abrazos. Bueno, el teatro es todo eso, es reuniones, encuentro, es abrazo, aunque sea simbólico, es abrazo de las almas. Sí es un momento que nos obligó a parar, que me parece que nos tocó en nuestro talón de Aquiles. Nosotros como directores, como dramaturgos, como artistas, todo el tiempo estamos intentando reducir la distancia con nuestro interlocutor. Claro. Entonces, que nos digan que tenemos que estar distanciados es muy fuerte. Y por supuesto estamos buscando la manera de pasar el momento y de generar nuevas experiencias y de las distancias y del teatro online y los del stream y un montón de cosas que buceemos, encontremos y reinventémonos, pero el teatro también es muchedumbre, hombro con el que tengo sentado al lado en la butaca. Y si, bueno, tendremos que pasar un momento que tenemos que dejar un par de butacas de distancia, lo haremos, pero sabiendo que el teatro también es eso, también es amontonarnos, es sentirnos parte de una masa, de un montón. Por eso es tan poderoso, porque encontramos que nos emocionamos o nos reímos
mucha gente junta en el mismo lugar al mismo momento. Entonces, esos lugares de coincidencia y de encuentro en nuestra vida moderna no son tantos. Por eso el teatro nunca va a morir, porque es uno de los pocos espacios donde nos podemos encontrar, donde encontramos coincidencias. Y además es un espacio, mientras decís lo pienso, donde la hipertextualidad, donde tener el teléfono, estímulos y esto, como que se corta porque hay una conexión escenario-butaca que es intrascendente, ¿no? Intrascendente en el sentido de que no hay otra cosa que pueda molestar en ese momento. Sí, ahí vuelve el ritual, lo impactante del teatro como ritual que suspende el tiempo. Che, terminó, ¿cuánto tiempo pasó? La carcajada de una platea es hermosa porque es una especie de ola que no se compara con nada, y el silencio de una platea con un silencio tenso, emocionado o atento, es un silencio que se escucha, es increíble, toma un espesor, una dimensión, que si sos parte como espectador o como actor del hecho artístico, te lo llevas para siempre en el corazón, es muy, muy, muy fuerte, vibra de manera muy fuerte. ¿Qué se viene para tu futuro? Digo, quizás con esto de la pandemia pensaste cosas nuevas, se te revisaste esto de, ¿no? De que muchos revisamos qué estamos haciendo, qué nos gustaría hacer, estamos contentos con esto, con lo otro. Bueno, ¿qué pasa con el futuro en tu profesión? ¿Hubo algo que se cristalizó en este tiempo? Ya, si abrazo algo de esto, tiene que ver con esto que decís que nos revisamos y que nos repensamos. Para mí fue un cachetazo. Yo viví los primeros meses un poco enojado con la vida y conmigo mismo, porque lo que te contaba al principio, de toda la vida hago teatro, entonces de repente no poder hacerlo, y tampoco tener ni la mínima idea de cuándo y de qué manera, genera un limbo muy extraño para los artistas, una situación de incomodidad y de no saber para dónde ir, como si nos hubiesen cortado la cabeza y no sabemos para dónde salir disparados. Celebro a quien este tiempo le produjo terminar esos 1000 libros, verse las 1000 películas o escribir un montón de obras y de cosas postergadas. A mí no me pasó, no. Y digo, si no hubiese sido por una pandemia mundial, creo que nunca hubiese tenido mi máquina productiva tan fuerte. Entonces me hace pensar en cómo durante mucho tiempo yo me medía a partir de mi productividad, o cómo mis lazos en toda mi vida siempre estuvieron a partir de mi trabajo. Mis amigos son con los cuales trabajo, o mis salidas con mi pareja o con mis familiares, que es al teatro o al mundo artístico, mis alegrías, mis tristezas están siempre relegadas a eso. Entonces, bueno, es simplemente poder ver con una lupa cómo me estuve comportando durante 33 años de mi vida, con todo el peso que eso significa. Entonces, me hizo preguntar, bueno, ¿por qué me desenvolví de esa manera? ¿Por qué no pude generar otros lazos u otros lugares de disfrute y de esparcimiento, de encuentro en otros lugares que no sea el arte? Y tiene que ver, creo, con un lugar donde siempre me entusiasmó estar. Y quizás, como siempre nos pasa, hay algunos momentos de la carrera profesional donde el disfrute no tiene tanto protagonismo y uno empieza a trabajar porque tiene que trabajar o porque no le queda otra que hacer ese proyecto y que avanzar y que ir para adelante. Y cuando vos te alejas de ese disfrute y de ese entusiasmo es donde empezás a generar cosas que no son tan genuinas. Entonces ahí también empieza un camino bastante estrecho. Con esto, ¿qué me quiero decir? Que quizás es un buen momento para pensar que el verdadero camino no tiene que ver con la producción desmedida, y eso se puede volcar también a nuestra sociedad de consumo, que es la que creo que está en jaque en este momento, sino que tiene que ver con encontrarnos produciendo lo que necesitamos, ser esenciales en lo que producimos. Entonces, ser honestos en lo que producimos artísticamente y realmente producir esencialmente para abrazarnos al disfrute, a la comunicación, lo que nos haga comunicar, lo que nos haga disfrutar, lo que nos haga ser felices, porque el resto se nos va de las manos. Entonces, me quiero decir eso, que quizás me lleva aprendido que tengo que reconectar con una esencia
que tiene que ver con una vida más mínima, más imprescindible. Me metiste en un problema con esa pregunta. Un poco filosófica, pero bueno, viste que en este momento estamos todos como medio regulando con ese tema. Absolutamente. Sí, sí. Incluso con diferentes etapas, esto que vos decías, al principio estuve enojado, después me puse a pensar, después hice, ¿no? Como que, bueno, a cada uno nos pegó de diferente manera. Emiliano, muchas gracias por esta charla. Gracias a vos, Marcos, un placer. Si te gustó este podcast, compartilo en tus redes. Compartí Cultura. Búscanos en Instagram en @elsanmartinctva, @banco.ciudad o en las diferentes redes sociales y viví la experiencia.